Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. En el video de hoy vamos a estar tejiendo el chaleco Cinnamon. Es un proyecto fácil y rápido de tejer, ideal para todos los niveles. Antes de comenzar, no te olvides suscribirte al canal y seguirme en redes sociales para que no te pierdas nada de lo que por ahí comparto. Ahora sí, sin más, vamos a empezar con el tutorial. Para tejer el chaleco me he decidido por este hilo que se llama Ama la Lana de Casasol en el color Deserto. Ama la Lana está compuesto por 20% lana, 50% viscosa y 30% nylon. Cada ovillo trae 100 gramos, 250 metros y el fabricante recomienda tejerlo con ganchillo de entre 3 y 5 milímetros. Te dejo por aquí los gramos que he necesitado para tejer el chaleco e igual tendrás toda la información en la cajita de descripción. Para tejer el chaleco yo me he decidido por un ganchillo de 4 milímetros y también vamos a necesitar tijeras y una aguja lanera para esconder los hilos sobrantes. Ahora que ya tenemos todos los materiales preparados, vamos a empezar con el paso a paso. Muy bien, para iniciar tanto el frente como la espalda de este chaleco vamos a hacerlo de la misma forma. Iniciamos con un nudo deslizado y ahora para la medida que yo estoy tejiendo voy a levantar 67 cadenetas más 4. Ya tengo mis 67 cadenetas y ahora me queda levantar las últimas 4. Ahora para iniciar la vuelta número 1 vamos a saltar estas 3 primeras cadenetas, tomamos hebra y en la cuarta cadeneta insertamos el ganchillo. Traemos hebra y nos quedamos ahí. En este punto tenemos 3 bucles en el ganchillo. Y ahora para cerrar el primer punto tomamos hebra nuevamente y nos vamos a la cadeneta de al lado. Insertamos el ganchillo y traemos hebra. En este punto tenemos 5 bucles en el ganchillo. Ahora tomamos hebra y pasamos por 3 y volvemos a tomar hebra y pasamos por los siguientes 3. Y de esta forma ya hemos cerrado el primer punto alto de esta vuelta. Si te hace falta, colocas un marcador en ese punto. Como te has podido dar cuenta, estas 3 cadenetas que tejimos extra no cuentan como puntos, solo sirven para girar, para subir el tejido. Ahora para continuar tejiendo la vuelta número 1 y todas las vueltas impares a partir de ahora, lo que vamos es a tomar hebra y vamos a insertar el ganchillo en el mismo punto en el que acabamos de tejer el punto anterior. Insertamos, traemos hebra y nos quedan 3 bucles en el ganchillo. Ahora tomamos nuevamente hebra y nos vamos al punto siguiente. Traemos hebra y nos quedan 5 bucles en el ganchillo. Y para cerrar este punto número 2, pasamos la hebra por 3 de esos bucles, tomamos hebra nuevamente y pasamos por los siguientes 3. Ya tenemos 2 puntos altos de la vuelta número 1. Vamos a repetir uno más. Ahora un poco más de cerca. Tomas hebra. Insertamos el ganchillo en el mismo punto en el que acabamos de tejer el punto anterior, traemos hebra y nos quedan 3 bucles en el ganchillo. Ahora volvemos a tomar hebra, nos vamos a la cadeneta siguiente, insertamos el ganchillo, traemos hebra, ahora tenemos 5 bucles en el ganchillo y tomando hebra pasamos esa hebra por 3 de esos bucles y volvemos a tomar hebra y pasamos por los siguientes 3. Y ya tenemos 3 puntos altos. Lo bonito y lo interesante de tejer así el punto alto es que no queda el típico punto alto normal, sino que este punto nos queda con un poco de textura. Ahora lo que tenemos es que seguir repitiendo hasta el final de la vuelta lo mismo. Vamos a tejer uno más, tomamos hebra y nos vamos al mismo punto en donde hemos terminado el punto anterior, traemos hebra y nos quedan 3 bucles en el ganchillo. Tomamos hebra. Nos vamos a la cadeneta de al lado o al punto siguiente, traemos hebra y ahora nos quedan 5 bucles en el ganchillo. Pasamos hebra por 3 de esos bucles y pasamos hebra por los siguientes 3. Voy a continuar tejiendo esto mismo hasta el final de la vuelta. Voy a tejer ahora el punto número 67. Inserto el ganchillo en el punto en el que acabo de tejer. Ahora tomo hebra, inserto en la última cadeneta. Tengo 5 bucles en mi ganchillo, tomo hebra
y paso por 3 y vuelvo a tomar hebra y paso por los otros 3. Aquí tengo 67 puntos altos, pero me hace falta terminar esta vuelta tomando hebra e insertando en este último punto el ganchillo y tejiendo aquí un punto alto. Siempre esta vuelta de punto alto la vamos a terminar de esta forma, tejiendo un punto alto suelto en el último punto. Y así queda esta fila. Para la vuelta número 2 vamos a levantar una cadena que solo va a servir para girar, no cuenta como punto. Y en esta vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. En mi caso yo debo tener al final de la vuelta 68 puntos bajos. Vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada punto y nos vemos al final de la vuelta. Aquí he terminado ya de tejer la vuelta número 2. Estas dos vueltas son la secuencia que vamos a continuar tejiendo todo el rato. Por tanto, ahora vamos a tejer la vuelta 3, que es una vuelta impar igual que la vuelta 1, y nos toca tejer vuelta de punto alto. Para iniciar esta vuelta levantamos 3 cadenas que no cuentan como punto, solo van a servir para girar. Y ahora vamos a repetir lo mismo que hemos hecho en la vuelta 1. Tomamos hebra y nos vamos aquí al primer punto, insertamos el ganchillo, traemos la hebra, nos quedan 3 bucles en el ganchillo, volvemos a tomar hebra y pasamos al siguiente punto. Traemos hebra y nos quedan 5 bucles en el ganchillo. Y ahora para cerrar este primer punto tomamos hebra y pasamos por 3 y volvemos a tomar hebra y pasamos por los siguientes 3. Vamos a tejer el siguiente, tomamos hebra, insertamos el ganchillo en el mismo punto en el que terminamos de tejer el punto anterior, traemos hebra, volvemos a tomar hebra y nos vamos al punto siguiente. Insertamos el ganchillo, traemos hebra y nos quedan 5 bucles en el ganchillo. Y ahora cerramos pasando la hebra por 3 de esos bucles, tomando hebra nuevamente y pasando por los siguientes 3 bucles. Y esto lo vamos a continuar tejiendo hasta el final de la vuelta. Aquí he llegado ya al final de la vuelta 3 y recuerda que estas vueltas de punto alto las terminamos tejiendo un punto alto en ese último punto, un punto alto suelto. Y aquí tenemos ya terminadas las 3 primeras vueltas de esta secuencia. Esta es entonces la secuencia que vamos a ir repitiendo todo el rato para poder tejer este chaleco. Vamos a ir repitiendo siempre la vuelta 1 y 2. Recuerda que la vuelta 1 es una vuelta de punto alto que la terminamos siempre con un punto alto suelto en el último punto, seguida de una vuelta toda de punto bajo. Ahora he terminado de tejer la vuelta 3, que es igual a la vuelta 1, toda de punto alto, y la vuelta que sigue sería una vuelta toda de puntos bajos. Y así vamos a ir repitiendo siempre estas mismas 2 vueltas. Para la pieza de la espalda vas a repetir siempre estas mismas 2 vueltas hasta que llegues al largo que tú quieres para tu chaleco. Y para la pieza del frente vamos a tejer esta misma secuencia hasta que lleguemos al punto donde queremos empezar el escote. Aquí tengo yo la pieza terminada de la espalda de mi chaleco. He iniciado con el mismo número de cadenetas con el que vamos a tejer el frente del chaleco y he seguido la misma secuencia. Yo he tejido un total de 68 vueltas que corresponden a 54 centímetros de largo. Tú ves tomándote las medidas que tú quieras del largo de tu chaleco y lo adaptas a eso. He terminado con una vuelta de punto bajo. El ancho de mi chaleco tiene unos 46-47 centímetros aproximadamente. Si tú quieres que tu chaleco tenga una medida distinta, lo único que tienes que hacer es acortar o alargar la cadeneta de inicio teniendo en cuenta que siempre te queden un número par de puntos. Así que yo ahora voy a continuar repitiendo estas 2 vueltas todo el rato y cuando llegue al punto donde voy a empezar a dividir el escote en V, vuelvo contigo y continuamos tejiendo la pieza de enfrente. Bueno, aquí ya he terminado de tejer la primera parte del frente de mi chaleco. He llegado a la vuelta número 41 y he decidido que aquí en este punto ya quiero empezar a tejer el escote en V. Para que te hagas una idea,
Esta medida de aquí, el alto que he tejido hasta ahora, es de 32 centímetros aproximadamente. Aquí en la vuelta número 41 ya yo he colocado dos marcadores en la parte central para dividir lo que viene siendo la parte del escote y donde voy a empezar a hacer las disminuciones. Como ya sabes, yo tengo un total de 68 puntos y lo que he hecho es dejar 32 puntos de este lado, 32 puntos de este lado y aquí en la parte central tengo 4 puntos que son los que voy a utilizar para hacer las disminuciones. 2 puntos para el lado 1 y 2 puntos para el lado 2. Así que ahora vamos a empezar a tejer este primer lado del escote. Aquí la última vuelta que tejí es una vuelta de punto alto, por tanto la vuelta que viene a continuación es una vuelta de punto bajo. Recuerda que esta primera parte del chaleco la debes terminar con una vuelta de punto alto. Vamos a empezar ahora la vuelta número 42, correspondiente al lado 1 del escote. Para ello vamos a tejer la cadena de subida, vamos a dar vuelta al tejido y vamos a empezar a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos. Vamos a ir continuando la misma secuencia que veníamos tejiendo antes, un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Aquí he tejido ya los 32 primeros puntos hasta que llegué al marcador en donde he dividido para tejer la disminución. Ahora aquí en el medio, en donde puse los dos marcadores, recuerda que te comenté que había dejado 2 puntos para este lado del escote. Pues ahora en estos 2 puntos que corresponden a este lado del escote, no voy a tejer un punto bajo en cada uno de esos puntos, sino que vamos a disminuir. Ahora para esta primera disminución vamos a insertar el ganchillo en el punto siguiente y traemos el hilo, pero dejamos el punto bajo hasta ahí, a la mitad. Y ahora nos vamos al siguiente punto y repetimos, insertamos el ganchillo y traemos el hilo como si fuésemos a hacer el punto bajo, pero lo dejamos a media. Y ahora tomamos hilo y pasamos ese hilo por las 3 hebras. Y de esta forma ya nos ha quedado un solo punto bajo. Esta es la primera disminución de este lado del escote. Aquí antes de disminuir teníamos 34 puntos de este lado del escote. Hemos tejido 32 puntos bajos y los últimos 2 puntos es donde hemos hecho la disminución. Así que esta vuelta la hemos terminado con 33 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 43 vamos a levantar las 3 cadenas y girarnos. Y vamos a continuar tejiendo tal cual lo hemos venido haciendo siempre. Tomamos hebra, vamos al primer punto y traemos el hilo. No cerramos ese primer punto bajo, sino que volvemos a tomar hebra, vamos al siguiente punto y traemos el hilo. Y ahora tomamos hebra y pasamos por los primeros 3 bucles y repetimos nuevamente y pasamos por los siguientes 3 bucles. Y vamos a continuar tejiendo hasta el final de la vuelta. Tenemos que tener 33 puntos. Aquí he terminado ya mis 33 puntos altos. Y ahora lo que vamos a hacer es repetir esta secuencia. Cada vez que tengamos una fila de punto bajo, vamos a hacer disminución y la siguiente va a ser una fila normal de punto alto. Vamos a tejer ahora la vuelta número 44 para que veas a lo que me refiero. Aquí levantamos la cadena y giramos. Y vamos a empezar a tejer un punto bajo. Ahora vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada uno de los puntos. Y cuando te queden 2 puntos bajos por tejer, ahí vas a parar. Aquí ya voy a tejer el punto número 31 y ya me quedarían 2 puntos por tejer. Aquí lo que vamos a hacer es la disminución. Insertamos el ganchillo en este punto, traemos el hilo y dejamos el punto a medias. Quitamos el marcador del último punto y repetimos. Insertamos el ganchillo, traemos hebra. Y ahora que tenemos 3 hebras en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por las 3 para cerrar ese último punto bajo. Y ahora ya tenemos 31 puntos bajos. La vuelta siguiente es una vuelta de punto alto normal. 3 cadenas de subida y vamos a tejer punto alto hasta el final sin hacer ninguna disminución. Y en la vuelta siguiente es una vuelta de punto bajo. Significa que tenemos que hacer disminución cuando lleguemos acá. Cuando te queden 2 puntos bajos por tejer, en vez de tejer 2 puntos bajos, vas a tejer uno en esos 2 puntos.
así como hemos hecho las vueltas anteriores. Ahora yo voy a continuar tejiendo hasta llegar a la vuelta número 68. Voy a continuar repitiendo lo mismo. Cuando llegue a ese punto vuelvo contigo y te indico cómo continuamos. Bueno, aquí he llegado ya al final de la vuelta número 68. He terminado con una vuelta de punto bajo, haciendo la disminución al final. De esta forma ya tengo el lado 1 del escote de mi chaleco terminado. Ahora vamos a tejer el lado 2. Para empezar el lado 2 vamos a hacer un nudo deslizado. Y aquí donde tenemos el marcador, recuerda que es donde van los dos puntos donde vamos a hacer las disminuciones de este lado del escote. Entonces insertamos el ganchillo en la cadeneta número 1 de esas dos, pasamos el hilo y aquí vamos a hacer una cadeneta para sujetar ese hilo. Esa cadeneta no cuenta como punto y vamos a girar el tejido. Y ahora, al igual que como hemos tejido hasta ahora, vamos a tejer esta vuelta de punto bajo del revés. Como hemos empezado del lado del pico, aquí nos toca hacer la disminución. Entonces, en este primer punto insertamos el ganchillo, traemos el hilo y dejamos el punto a la mitad. Y ahora en el siguiente punto, que es donde está el marcador, hacemos lo mismo. Insertamos el ganchillo, traemos el hilo, tomamos hebra y cerramos el punto bajo. Y de esta forma nos ha quedado un solo punto. Y ahora ya lo que nos toca es continuar tejiendo un punto bajo en cada uno de los puntos hasta llegar al marcador. Aquí aprovecho y voy a ir escondiendo de una vez esta cola de hilo. Ya tenemos la primera fila de punto bajo, con una disminución hecha al principio de la fila. Esta sería la vuelta número 42 correspondiente a este lado de la pieza. Para la vuelta número 43 levantamos 3 cadenas y giramos el tejido. Y ahora nos corresponde una vuelta de puntos altos. Recuerda que en esta vuelta no hay disminuciones. Así que simplemente insertamos ganchillo, traemos hebra, nos quedan 3 hebras en el ganchillo, volvemos a tomar hebra e insertamos el ganchillo en el siguiente punto. Traemos hebra y ahora tenemos 5 bucles en el ganchillo. Tomamos hebra, pasamos por 3, volvemos a tomar hebra y pasamos por los otros 3. Y ya tenemos ese primer punto en esta vuelta. Y ahora vamos a continuar como lo hemos venido haciendo hasta el momento, hasta el marcador. Aquí, al igual que en todas las vueltas de puntos altos, terminamos con un punto alto en ese mismo punto. Y ya tenemos aquí un total de 33 puntos, igual que la vuelta anterior donde hemos hecho la primera disminución. Ahora la siguiente vuelta que nos toca es una vuelta de punto bajo, por tanto es una vuelta en la que tenemos que disminuir. Y recuerda que disminuimos aquí al principio, que es donde está el cuello en pico. Para ello levantamos la cadeneta y giramos el tejido. Y ahora hacemos la disminución aquí en los dos primeros puntos. Insertamos ganchillo, traemos hilo y nos quedamos a la mitad. Y pasamos al siguiente punto, traemos hilo. Y ahora que tenemos 3 bucles en el ganchillo, sí tomamos hebra y cerramos ese primer punto bajo. Bueno, y ahora ya hecha la disminución, vamos a continuar igual que como hemos hecho en la vuelta 42 de punto bajo. Vamos a tejer un punto en cada punto de la vuelta anterior. En esta vuelta ya no vamos a tener 33 puntos, sino 32. He terminado ya esta vuelta y ahora ya para la siguiente, como hemos venido haciendo, levantamos 3 cadenas, giramos el tejido y nos toca tejer aquí una vuelta de puntos altos. Recuerda que en estas vueltas de puntos altos no hacemos disminución. Aquí debemos terminar con 32 puntos, igual que la vuelta anterior. Aquí ya puedes ver que se va formando el pico de ambos lados. Y ahora ya lo que nos queda es continuar repitiendo la misma secuencia hasta llegar, en mi caso, a la vuelta número 68. Una vez que llegue a la vuelta número 68, vuelvo contigo para comentarte cómo continuamos. Bueno, aquí ya he terminado de tejer esta parte que me hacía falta y ya se puede apreciar el escote de nube en la pieza delantera. Esta pieza, al igual que la pieza de la espalda, la he terminado con 68 vueltas. Ahora entonces el paso siguiente, ya con las dos piezas terminadas, la pieza de enfrente
y la pieza de la espalda, lo que vamos a hacer es enfrentarlas para empezar a coser. Muy bien, ya estamos listos entonces para empezar con las costuras. Para ello lo que vamos a hacer es enfrentar las dos piezas del chaleco. Lo vamos a hacer enfrentando derecho con derecho y esto va a quedar por dentro y los revés de cada pieza van a quedar hacia afuera. Voy a empezar a coser los hombros. Aquí me he ayudado de marcadores para estar totalmente segura que no me salto ningún punto ni nada. Si quieres, haz lo mismo si te viene mejor. En este caso voy a coser las piezas con una aguja lanera. Tomamos la aguja y la insertamos en el primer punto de la pieza de la espalda y nos vamos también al primer punto de la pieza de enfrente. Insertamos la aguja de esta forma y pasamos el hilo. Y ahora nos vamos al siguiente punto. Insertamos la aguja en el segundo punto de la pieza de la espalda y en el segundo punto de la pieza de enfrente. Y pasamos por ahí el hilo. Vamos a coser de esta forma envolvente. Y ahora vamos a repetir lo mismo en el tercer punto de la pieza de la espalda y en el tercero de la pieza de enfrente. Insertamos aguja y envolvemos ahí. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos al final. Aquí ya he llegado al final, justo donde están los marcadores, así que inserto la aguja por la pieza de la espalda y hago lo mismo en el último punto de la pieza de enfrente y paso el hilo de forma envolvente. Y ahora ya en este último punto voy a dar otra puntada para asegurar. Yo voy a asegurar 2 veces. Y listo, ya tenemos este hombro terminado. Así es como se ve la costura del lado del revés y así es como se ve del derecho. Vamos a repetir esto mismo con el hombro 2. Vale, ahora que ya hemos terminado de unir los dos hombros, vamos a continuar con la sisa. Bueno, para la medida de mi sisa yo voy a dejar 25 centímetros que corresponden a 28 vueltas. Y justo aquí, en la vuelta número 28, contando desde el hombro, voy a empezar a coser. Luego acá abajo te fijas que tengo otros marcadores porque voy a dejar una pequeña abertura al final. Esta abertura la voy a dejar de 10 centímetros y estos 10 centímetros se corresponden a 10 vueltas de mi tejido. Y justo aquí, este espacio que tengo entre marcador y marcador es donde voy a coser. Y las mismas medidas, lo mismo hemos hecho en el otro lateral. Así que ahora vamos a continuar tejiendo los laterales de la pieza igual que como hemos hecho los hombros. Voy a avanzar entonces con la costura de los laterales y cuando haya terminado vuelvo contigo para indicarte cómo continuamos. Vale, aquí ya he terminado de unir los laterales en ambos lados y ahora lo que vamos a hacer es continuar tejiendo los acabados. La abertura inferior y la manga. Este lado ya yo lo he tejido y ahora voy a tejer contigo el otro lado. Para empezar a tejer ya la abertura inferior, la manga y el cuello tienes que tejer con tu prenda ya del derecho. Para tejer esta abertura vamos a empezar con un nudo deslizado y vamos a insertar el hilo aquí en el último punto, justo en la esquina. Y aquí en el punto que hace esquina, justo el último, vamos ahí a insertar el hilo. Aquí hacemos una cadena para sujetarlo bien y ahora sí vamos a empezar a tejer. Como esta trama está compuesta de puntos altos y puntos bajos, lo que vamos a hacer es tejer en cada punto alto 2 puntos bajos y en cada punto bajo un punto bajo. De esta forma vamos a empezar a tejer en este punto alto, en estas cadenetas de subida. Aquí insertas el ganchillo y vamos a tejer 1 y 2 puntos bajos en ese punto alto. Y ahora nos toca tejer
en esta fila de punto bajo, ahí vamos a tejer un punto bajo. Ahora nuevamente toca tejer 2 puntos bajos en el punto alto siguiente, 1 y 2, y en el punto bajo un punto bajo. Vamos a continuar tejiendo así hasta que lleguemos aquí, justo donde está este marcador, o cuando ya te queden 3 puntos para hacer esta curva. Para que te hagas una idea, yo voy a terminar con 17 puntos y voy a tejer los últimos 2 puntos aquí en un punto alto. Desde la esquina hasta este punto yo he tejido 17 puntos bajos. Y ahora lo que voy a hacer es tejer aquí una disminución para girar. Así que en estos 3 puntos que quedan aquí vamos a tejer una disminución de punto bajo. Insertas el ganchillo, traes el hilo y no cierras el punto. Pasamos al siguiente punto y hacemos lo mismo. Dejamos ahí en pausa el punto. Y ahora vamos al último punto y hacemos lo mismo. Y ahora que ya tienes 4 bucles en el ganchillo, tomas hebra y cierras los 3 puntos. Y ahora ya vamos a continuar tejiendo igual que como hicimos en el lateral, 17 puntos bajos en este lado hasta llegar a la esquina. Terminamos aquí igual con 2 puntos bajos en el último punto alto. Y ya cortamos el hilo. Y ya tenemos esta abertura terminada. Ahora vamos a continuar con la manga. Para empezar a tejer la manga vamos a hacer igual aquí un nudo deslizado. Y ahora nos vamos a ubicar en el punto más bajo de la manga, en el que quede como más escondido. Aquí entramos con el ganchillo y traemos esta hebra. Levantamos aquí una cadena para asegurar bien el hilo y ahora en este mismo punto vamos a tejer un punto bajo. Este será el primer punto de la vuelta. Y ahora, al igual que en la abertura inferior del chaleco que acabamos de tejer, vamos a tejer en cada vuelta de punto bajo un punto bajo y donde encontremos un punto alto 2 puntos bajos. Empezamos entonces tejiendo aquí un punto bajo y ahora en este punto alto que viene vamos a tejer 2 puntos bajos. Y así vamos a continuar todo alrededor de la manga. Yo he tejido en total 94 puntos bajos en la manga que ya tejí y ahora en esta me tienen que quedar exactamente los mismos puntos. Ten eso en cuenta por si estás tejiendo una talla distinta a la mía. Voy a continuar tejiendo puntos bajos alrededor de la manga y cuando vuelva a llegar al marcador, vuelvo contigo y continuamos. Vale, aquí he terminado ya la vuelta 1, tengo los 94 puntos bajos y ahora lo que vamos a hacer para cerrar la vuelta es sacar el ganchillo, quitar este marcador y pasar esta hebra por el primer punto hacia atrás. De esta forma, con el ganchillo lo tiramos hacia atrás. Ahora para iniciar la vuelta 2 vamos a tomar solo la hebra trasera del primer punto y ahí vamos a tejer el primer punto bajo de la vuelta. Y esta vuelta va a ser toda de punto bajo, pero aquí solamente vamos a tomar la hebra trasera del punto. Insertas el ganchillo por la hebra trasera y tejes un punto bajo. Nuevamente hebra trasera, punto bajo y así en cada uno de los 94 puntos. Aquí he llegado ya al final de la vuelta 2 y ahora vamos a cerrar igual que como cerramos la vuelta 1. Traemos el hilo y lo pasamos hacia atrás en el primer punto. Y ahora vamos a iniciar la vuelta 3 igual que como iniciamos la vuelta anterior, tomando solo la hebra trasera del punto y vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Insertamos ganchillo por la hebra trasera del punto bajo y ahí tejemos un punto bajo. Vamos a continuar así hasta el final de la vuelta. Terminada la vuelta 3, vamos a cerrar igual que como hemos venido haciendo. Y ahora ya vamos a iniciar la vuelta 4, que es la vuelta de cierre. Para ello vamos a tejer también tomando solo la hebra trasera del punto, pero esta vez no vamos a tejer punto bajo, sino punto deslizado.
Entro por la hebra trasera del primer punto y ahí tejo el primer punto deslizado. Nos vamos al siguiente punto, hebra trasera y punto deslizado. Y repetimos esto mismo en cada uno de los 94 puntos hasta que volvamos a llegar al marcador. He llegado ya al final de la vuelta y ahora cerramos igual que como hemos venido haciendo. Y aquí ya en este punto tejes una cadena y cortamos el hilo. Y ya tenemos la manga 2. Muy bien, y ahora ya para terminar vamos con el cuello. Voy a hacer mi nudo deslizado y voy a enganchar el hilo aquí en esta esquina. Yo lo voy a hacer en esta esquina, pero si lo haces en esta zona da también un poco lo mismo, porque va a estar, digamos que detrás del cuello, del cabello, y es una zona que no se va a ver mucho. Entonces intenta que no sea por la zona frontal, sino que esté un punto un poco escondido. Ahora voy a hacer una cadenita para sujetarlo bien a ese punto y ahora voy a empezar tejiendo ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a continuar tejiendo este lado igual que como hemos venido haciendo, tanto en las aberturas inferiores de los laterales como en las mangas. En cada punto alto vamos a tejer 2 puntos bajos y en cada fila de punto bajo tejemos un punto bajo. Vamos a continuar así hasta que lleguemos aquí un poco antes de llegar al pico. Aquí en este primer punto alto tejo 1 y 2 puntos bajos y ahora en la fila de punto bajo un punto bajo. Y continuamos así hasta que lleguemos a esta altura. Vale, aquí he tejido ya este lateral, he tejido en total 39 puntos bajos. Y ahora que estamos aquí en los puntos centrales donde se forma el pico, vamos a hacer una disminución. Aquí voy a hacer la disminución tomando 4 puntos bajos. Entonces ahora inserto el ganchillo en este primer punto bajo, traigo hebra y quedo ahí a la mitad. Repito lo mismo en los 2 puntos que vienen a continuación y en el último punto bajo este que queda en la otra esquina para empezar a subir el otro lateral. Ahora tengo 5 bucles en el ganchillo y ahora tomo hebra y paso por todos ellos. Y ya hemos cerrado aquí la V. Y ahora voy a continuar tejiendo puntos bajos de este lado igual que como hice en este lado. Debo tener hasta esta esquina 39 puntos bajos más. Vale, aquí he terminado ya también los 39 puntos bajos de este lateral. Y ahora damos vuelta y vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada punto bajo de la espalda. Aquí ya queda más fácil identificar los puntos porque ya es un punto en cada punto de la vuelta anterior. Ya una vez que llegamos al final, quitamos el marcador del primer punto y cerramos aquí la vuelta. Hacemos una cadenita para asegurar y cortamos el hilo. Y ya nos ha quedado el cuello también terminado. Y finalmente así ha quedado el chaleco Cinnamon. Como te has podido dar cuenta, es una prenda muy fácil y rápida de tejer. Hemos utilizado para tejerlo puntos básicos tejidos de forma particular para que el acabado quede con un toque diferente. Si te ha gustado, recuerda darle like a este video, déjame en comentarios qué te ha parecido y qué otros tutoriales te gustaría ver por el canal. Si lo tejes, compártelo con el hashtag ChalecoCinnamon y etiquétame en redes sociales para que pueda ver tus creaciones. Te las dejo por aquí para que puedas ir y seguirme y no te pierdas nada de lo que por ahí comparto. Y nos vemos pronto en el siguiente video. ¡Hasta luego!